Y estamos a las puertas de las elecciones más importantes del mundo. Elecciones que pueden cambiar el curso de la historia, no solo para los más de 300 millones de estadounidenses, sino para los casi 8.000 millones de habitantes que tiene la Tierra por el peso específico que tiene Estados Unidos y por las profundas diferencias de las dos personas que pueden encabezar a esta gran potencia desde el próximo 20 de enero. ¿Donald Trump o Kamala Harris? ¿Qué cambia para el mundo? ¿Qué cambia para América Latina cuando faltan solamente 4 días, 18 horas y 31 minutos para las elecciones? Vamos a tratar de plantear esos dos escenarios, empezando por el mundo y luego yendo hacia América Latina. ¿Qué puede cambiar en el mundo si desde el 20 de enero asume la presidencia Donald Trump? Vamos a plantear diferentes escenarios. Lo primero que tenemos que pensar es que con Trump se termina el apoyo militar a Ucrania y va a haber una presión muy fuerte de los Estados Unidos para que haya una salida negociada a esa guerra. ¿Qué significa eso? Que es mucho más difícil imaginar con Trump presidente una escalada militar que siga involucrando a más países en lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya desde hace casi 3 años tiene conmovido al mundo, porque sin el peso de Estados Unidos, con un Estados Unidos queriendo de alguna manera tenderle un puente a Rusia de Vladimir Putin por la relación que tienen Trump y Putin, es mucho más difícil imaginar ese escenario. Es decir, es un escenario que nos aleja de la hipótesis de Tercera Guerra Mundial, es un escenario que también es cierto, promete pérdidas importantes que va a tener que aceptar Ucrania, que obviamente va a estar en dificultades para continuar atacando y creyendo recuperar el territorio que le fue robado por Rusia sin el respaldo de Estados Unidos por detrás. Una diferencia importante que podría cambiar con Trump en la Casa Blanca. Segundo, ¿qué pasa con la OTAN? Una OTAN que en los últimos 4 años se ha fortalecido, que ha sumado nuevos integrantes como Finlandia y como Suecia, que tiene hoy una robustez mucho más importante a partir de la fuerte el impulso que le dio Joe Biden. Bueno, prepárense porque vamos a ver una OTAN mucho más debilitada, con un Donald Trump que ha dejado en claro que les va a exigir a todos los países miembros, hoy son 32, que paguen mucho más, que aporten mucho más a la defensa de sus propios territorios, que ha condicionado a sus posiciones si Estados Unidos va a prestarles apoyo o no, que si no aportan lo suficiente en gasto en materia de defensa, Estados Unidos podría incluso no acudir a su defensa, a pesar de que el artículo 5 de la OTAN establece justamente eso. Así que primero hay que pensar en una OTAN más debilitada, esto es una gran noticia para Rusia sobre todo, y también un congelamiento de nuevos ingresos. Ucrania, Moldavia, Georgia, cualquiera de estos países que en algún momento coqueteó con la OTAN, no tienen ninguna posibilidad, me parece, de ingresar si Donald Trump llega a ganar las elecciones. ¿Qué más? Israel, Oriente Medio. Bueno, lo que vamos a ver ahí seguramente va a ser un aumento mucho más decisivo del apoyo militar a Israel, porque el compromiso de Trump con Israel ha sido siempre inquebrantable. Recordemos, Trump es el presidente que movió la capital de, mejor dicho, que movió la embajada de los Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, que es la capital israelí, pero es una capital que buena parte del mundo no le reconoce a Israel como parte de la idea de que es una ciudad contestada, disputada entre israelíes y palestinos. Bueno, eso seguramente, y muchas de las dudas que ha tenido el propio Biden en algún momento decidiendo de alguna manera aletargar el envío de ciertas armas a Israel, difícilmente se dé con Trump. Y lo mismo, algunas críticas, algunas exigencias desmedidas de alto el fuego cuando Israel era atacado, que también estuvieron presentes durante la administración Biden, me parece que con Trump eso cambia. Israel va a tener detrás un apoyo muchísimo más claro y categórico de los Estados Unidos. Seguimos. La contracara de esto, se le va a poner difícil la situación a Irán, muy difícil. Por eso ya ha habido varios intentos de asesinato o por lo menos varios planes que fueron desbaratados por el propio FBI de iraníes tratando de infiltrarse en los Estados Unidos para atentar contra Trump o para afectar la campaña de Trump, por ejemplo, filtrando correos privados de la campaña. ¿Por qué? Porque Trump es
quien de alguna manera desmonta el fallido acuerdo nuclear que había llevado adelante Obama para tratar de levantar sanciones a los iraníes a cambio de que los iraníes acepten ciertos controles del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre su programa de desarrollo nuclear. Con Trump ese acuerdo se terminó, Trump estableció nuevas sanciones contra Irán y muy probablemente, teniendo en cuenta el nivel de barbarie de lo hecho por Irán en el último año, por la forma en la cual atacó a Israel en 2 oportunidades, por la forma en la cual está alentando a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes para que ataquen a Israel y desestabilicen Oriente Medio y desestabilicen el comercio mundial, por ejemplo, como hacen desde Yemen los terroristas hutíes disparándole a barcos que conectan Asia con Europa. Muy probablemente haya una estrategia de máxima presión hacia Irán que va a buscar ahogar al régimen de los ayatolás, además de posiciones mucho más categóricas y mucho más fuertes contra el terrorismo global. Es decir, una política de seguridad, en este caso, mucho más dura se puede esperar desde la Casa Blanca con Trump ganando las elecciones. ¿Qué puede pasar en el frente con la otra gran potencia global, China? Bueno, por un lado, vamos a ver acá una contradicción. ¿En qué sentido? A nivel comercial, prepárense porque la guerra comercial va a ir a una escalada si Trump es presidente. Esto puede tener consecuencias que todavía no dimensionamos para toda la economía global, consecuencias que en muchos casos pueden llegar a ser muy negativas, porque Trump ya anticipó que va a establecer una política mucho más dura de aranceles de hasta el 100% para todas las importaciones chinas. Eso va a generar reacciones de China, es decir, podemos ir hacia una suerte de guerra fría comercial entre China y Estados Unidos a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca, si es que Trump cumple con lo que ha prometido. Eso puede, insisto, generar efectos muy complejos en la economía global. Ahora bien, un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y China, o mejor dicho, tensiones bélicas son menos probables. Y esto tiene que ver sobre todo con el conflicto Taiwán. Biden, como presidente, insinuó en más de una oportunidad que podría ir y respaldar a Taiwán en caso de alguna agresión china. Esta probabilidad es muy baja con Trump en la presidencia. Es poco probable que intervenga para defender a Taiwán. Es decir, que eso de algún modo se genera al mismo tiempo que una escalada comercial, una desescalada posible en cuanto a las tensiones militares. Y por último, lo que vamos a ver seguramente con Trump es un debilitamiento de todos los organismos e iniciativas multilaterales porque a Trump no le interesa. Trump dice Estados Unidos primero, no me importa la ONU, no me importan los grandes pactos climáticos, no me importan los grandes pactos para regular las redes sociales, la inteligencia artificial, que de eso se ocupen otros. Es decir, sin el peso de Estados Unidos atrás, muchas de esas iniciativas que ya de alguna manera están tambaleando, seguramente terminen de debilitarse. Este es el escenario para el mundo con Donald Trump presidente. ¿Qué pasa si gana Kamala Harris? Vamos a ver. Bueno, vemos un escenario muy diferente respecto de Ucrania. ¿Por qué un escenario muy diferente? Bueno, entre otras cosas porque lo que va a hacer Kamala Harris es apoyar y continuar con el apoyo hacia Ucrania. Eso puede significar además nuevas medidas contra Rusia, lo cual genera el riesgo de que la guerra se espiralice, de que la guerra siga incluyendo a más países y que se vuelva una cosa mucho más difícil de parar. Es decir, ahí hay un escenario donde Ucrania se vería beneficiada, o por lo menos el gobierno ucraniano se vería beneficiado en el sentido de que tendría apoyo para tratar de recuperar el territorio perdido. La contracara sería mayor inestabilidad y mayor riesgo de ir hacia una guerra más parecida a algo global. ¿Qué pasaría con la OTAN? Bueno, claramente la OTAN se vería fortalecida en la misma línea en la que ya se vio durante los 4 años de Biden. Con Kamala Harris, Estados Unidos estaría seguramente dispuesto a apoyar a países incluso, aunque no inviertan demasiado en defensa. Y seguramente Kamala Harris no rechazaría, al menos no de plano, la posibilidad de nuevos ingresos, de mantener viva la expectativa de una Ucrania ingresando, de mantener viva la expectativa de Moldavia, de Georgia si lo solicitaran. Es decir, vamos a una OTAN que va a buscar seguir creciendo si gana Kamala Harris. ¿Qué va a pasar con Israel? Bueno, Kamala Harris ha tenido vaivenes en su posición con Israel. Está claro
que ella viene de un ala mucho más de izquierda del Partido Demócrata, que tiene posiciones contradictorias respecto de Israel. Hay una alianza estratégica que se va a mantener entre Estados Unidos e Israel. De eso no puede haber ninguna duda, pero es posible que haya mayor condicionamiento, que haya mayor presión de la Casa Blanca para que Israel modere, por ejemplo, algunos de sus ataques contra el terrorismo, y que también haya más críticas al plano diplomático. Es decir, un Israel quizás un poco más condicionado respecto del apoyo de los Estados Unidos. ¿Qué más? Y de la misma manera, con Irán es difícil imaginar que haya una línea tan dura como la que habría con Trump. Seguramente podría haber un nuevo intento de algún tipo de negociación con un gobierno que encima hoy es un poco más moderado en Irán respecto de lo que era el gobierno de Ibrahim Raisi. Me refiero al gobierno del actual presidente. Esto podría llevar, insisto, a algún intento de negociación. Biden lo intentó, fracasó, pero Kamala Harris dio algunas señales de que podría intentarlo. Es decir, vemos a un Irán que podría tener algún tipo de salvavidas para estar con más margen. ¿Qué pasa con China? Bueno, seguramente se mantendrían estables las tensiones comerciales con China. Es difícil imaginar una escalada como la que habría con Trump. Eso podría ser bueno para la economía global, porque Kamala Harris no anunció nuevas aranceles, por ejemplo, para los productos chinos. Es decir, no habría allí una escalada y tampoco habría que pensar en una rebaja de las tensiones, porque fíjate que de hecho los aranceles que Trump subió, Biden los mantuvo, pero no los volvió a subir. Es decir, a nivel económico podría haber menor tensión si gana Kamala Harris. Pero como contrapartida, si tomamos en cuenta muchos de los movimientos que ha llevado adelante el Partido Demócrata y sobre todo su ala izquierda, puede sí haber más tensiones militares con China. ¿Por qué? Porque ha habido señales de apoyo a Taiwán en caso de que China quizás intente alguna movida en ese sentido, con lo cual bajan las tensiones económicas, pero pueden subir las tensiones bélicas con China. Y por último, organismos multilaterales son muy importantes para Kamala Harris. Cuestiones climáticas, cuestiones de género, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro que propone Antonio Guterres en la ONU. Todas esas ideas seguramente tendrían mucho apoyo de Kamala Harris, así que habría un fortalecimiento del multilateralismo. Eso cambiaría. Fíjate, son dos mundos diferentes en muchos sentidos, con uno o con la otra. ¿Qué pasa en la región? Vamos con Trump. ¿Qué pasa en la región? Bueno, primero, estrategia de máxima presión seguramente sobre Cuba y Venezuela. De esa estrategia moderada que llevó adelante Joe Biden, una estrategia en muchos casos avalada por la propia Kamala Harris, que seguramente se mantendría, ciertas ambivalencias sobre qué hacer con Maduro, sobre qué hacer con Díaz-Canel y con Raúl Castro en Cuba. Bueno, seguramente pasaríamos a posiciones mucho más fuertes, a tratar de quizás incluso implementar nuevas sanciones, sobre todo contra Venezuela. Imaginemos que Trump asumiría, o Kamala Harris, asumirían 10 días después de que se consume definitivamente el fraude de Maduro, si es que Maduro reasume la presidencia el 10 de enero y no permite que asuma Edmundo González Urrutia. Es decir, que podría haber muy temprano en el próximo gobierno de los Estados Unidos, si gana Trump, nuevas sanciones para Venezuela. Además, muy probablemente distanciamiento con Brasil, por la cercanía que tiene Trump con Bolsonaro, por los movimientos que está haciendo justamente Brasil, acercándose a los BRICS y acercando hacia China y hacia el eje más de izquierda a nivel latinoamericano. Es muy probable que haya mayor distanciamiento con Brasil, y eso iría de la mano de otra cosa: una relación preferencial seguramente con la Argentina, porque hoy Argentina tiene un presidente, que es Javier Milei, que es un aliado incondicional de Donald Trump, además de proclamarse como un aliado incondicional de los Estados Unidos. Es decir, el interlocutor predilecto para América Latina en caso de que Trump gane las elecciones sería Argentina. Claro, desde Argentina dicen, ojo, esto por ahí puede haber acá incluso estímulos, créditos, inversiones que vengan de la mano de esa relación preferencial que seguramente habría en caso de que gane Trump. ¿Qué pasa si gana Kamala Harris? Bueno, vamos a ver que habría algunas diferencias en la región. La presión sobre Cuba y Venezuela seguramente se rebajaría. Es difícil imaginar con Kamala Harris nuevas sanciones contra Venezuela. Es muy posible que Maduro
pueda continuar con más aire, incluso que pueda intentar algún tipo de negociación diferente en la propia Kamala Harris. De la misma forma, puede haber búsqueda de acercamiento con Brasil por la vía, por ejemplo, de tratar de buscar acuerdos para el cambio climático, para combatir el cambio climático. Relaciones, sobre todo teniendo en cuenta que aquí la línea bolsonarista de la política brasileña genera mucho más rechazo entre los demócratas. Y por último, respecto de la Argentina, esto es importante tenerlo en cuenta, seguramente no habría una relación preferencial, eso está claro, por las diferencias que hay entre los demócratas y las posiciones que tiene Javier Milei, pero seguiría habiendo una alianza estratégica porque Argentina sigue siendo hoy, con Milei, el único país que dice yo me alineo directamente a los Estados Unidos, y eso la diplomacia estadounidense lo toma como algo muy importante en un mundo donde muchos otros países dicen no, yo prefiero irme con los BRICS, yo prefiero irme para otra parte, como está ocurriendo hoy en América Latina, con lo cual no habría relación preferencial, pero sí se mantendría una alianza. Como vemos, un mundo muy diferente, probablemente más cambios a escala global que a escala regional, pero estamos ante una elección trascendental. Faltan 4 días, 18 horas, 16 minutos. Si gana Donald Trump, el mundo irá en una dirección. Si gana Kamala Harris, irá en otra.